¿Qué pasa, Chendelmón? ¿Qué pasa, Chendelmón? Benvinguts al món de Juan y Patri! ¿Qué pasa, Chendelmón? Hoy, después de muchas y muchas peticiones, durante muchos y muchos meses, os traemos este vídeo. Y os preguntaréis... ¡Ah! ¿Nos vas a hablar de política? Respuesta corta, no. Respuesta larga, no. Hoy vamos a hablar sobre cultura valenciana. Pero no a la ligera. Hoy vamos a hablar de qué partidos la defienden más y menos. O sea, cuáles son los más catalanistas, cuáles son los más valencianistas y a cuáles les da exactamente igual. Pero sin meternos en políticas de este lo hace mejor o peor, o esta ideología es mejor que la otra... En fin, ya me entendéis. No buscamos el voto para nadie, solo informamos, porque cada uno es libre de votar a quien quiera. Aquí solo vamos a hablar de en qué grado defienden la cultura valenciana. Ah, y solo van a estar los partidos que se presentan a las elecciones autonómicas. ¿Por qué? Porque son los que más relevancia tienen a nivel de la Comunidad Valenciana, y que por tanto afectan a todos los valencianos. En la lista de este vídeo además vamos a clasificarlos por 3 puntos. Ideología, para saber cuáles son sus ideales. Principal objetivo del partido, y principales acciones que han repercutido en la cultura valenciana. Y entre los 3 se puede hacer una especie de media para entender en qué punto están. La lista va a empezar desde el más catalanista y va a continuar hasta el más valencianista. Lo podréis seguir viendo su nivel, que lo hemos puesto por colores. Rojo, que son extremadamente catalanistas. Naranja, que son muy catalanistas. Gris, que les da igual o no se pronuncian. Amarillo, que son mitad catalanistas y mitad valencianistas, o sea, tercerviistas. Verde, que promueven el valencianismo. Y finalmente azul para los que son completamente valencianistas. Aclarado esto, ya solo queda decir que le deis un buen like a este vídeo, ya que siempre cuestan mucho de hacer, llevan mucho trabajo y un buen like pues ayuda a saber que os ha gustado. Suscribiros aquí al canal y activad la campanita de las notificaciones para que YouTube os avise de próximos vídeos que vamos a ir subiendo de esta y otras temáticas. Dejad un buen comentario y sobre todo compartidlo, para que todo el mundo pueda dar su opinión o como mínimo ver la realidad de la cultura valenciana en la política. Ah, y quedaros hasta el final del vídeo porque hay sorpresa. ¡Comenzamos! En el puesto número 22, como el partido más catalanista que existe en Valencia, tenemos a Esquerra Republicana del País Valencià, que forma parte de Esquerra Republicana de Catalunya y es uno de los principales miembros de la coalición Acord Ciutadà. Es un partido de extrema izquierda y nacionalista catalán, posiblemente el que más, ya que forma parte del principal partido impulsor de la independencia de Cataluña. Su principal objetivo es la separación de Valencia de España y la unión con Cataluña para formar los países catalanes. Lo que más destaca de él es su apoyo incondicional al pancatalanismo valenciano, y que tanto la denominación catalanista de Valencia, País Valencià, como la Quatribarrada catalana forman parte de su logo y de su nombre. Puesto 21. Bloc Nacionalista Valencià, de izquierdas y nacionalista catalán como el anterior, bastante conocido por ser el principal integrante de la coalició Compromís. O sea que básicamente Compromís es Bloc, y también por ser uno de los partidos firmantes del Pacte del Botànic o Acord del Botànic, que le abrió las puertas al gobierno de Valencia. Su principal objetivo es, al igual que el anterior, la separación de Valencia de España y su unión con Cataluña para formar los países catalanes. Es más, hasta es el principal estatuto de su partido, que dice textualmente: el logro de la plena soberanía nacional para el pueblo valenciano y su plasmación legal en una constitución valenciana que contemple la posibilidad de asociación política con los países con los cuales comparte una misma lengua, cultura e historia, refiriéndose a Cataluña. O sea que para el Bloc lo más importante es crear los países catalanes, y después ya lo que surja. Lo más importante que podemos decir de este partido es que, gracias a él se reintrodujo TV3, la televisión catalana, después de haber sido prohibida por adoctrinamiento político. Derogó la ley de señas de identidad que buscaba proteger la cultura valenciana, y su completo apoyo al pancatalanismo valenciano y a la independencia de Cataluña en diversos actos. Puesto 20. Partit Socialista del País Valencià. El PSPV, que forma parte del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, de centro-izquierda y que ya podemos ver que la denominación catalanista de Valencia forma parte de su nombre. Su principal objetivo es la defensa del estado del bienestar, pero para Valencia sus acciones han supuesto una catalanización masiva, como son la introducción de TV3, el intento de eliminación de la Real Señera Valenciana como bandera autonómica, el intento de denominación catalanista del territorio, País Valencià, o la eliminación de las normas del Puig como normas oficiales del valenciano.
y la reintroducción de las bases de Castellón de origen catalán, además de la aprobación de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià que obligaba a usarlas, y un gran apoyo al movimiento pancatalanista en Valencia. Puesto 19. Verd Secuo del País Valencià. Un partido de izquierdas, nacionalista catalán y ecologista, integrante de la coalició Compromís y que forma parte del Partido Verde Europeo. La denominación catalanista forma parte de su nombre, y su apoyo al pancatalanismo valenciano y a la independencia de Cataluña se mezclan con las políticas ecologistas. Puesto 18. Iniciativa del Poble Valencià. Ecosocialista, de izquierdas y nacionalista catalán. Está integrado en la coalició Compromís a perpetuidad, y solo pretende ser una alternativa a la izquierda clásica. Puesto 17. Esquerra Unida del País Valencià. Partido de extrema izquierda, comunista y federalista, principal integrante de la coalició Acord Ciutadà y perteneciente a Izquierda Unida. Su mayor objetivo es la separación de Valencia de España y la creación de un Estado federal y socialista. Lo que más destaca de él es que la denominación pancatalanista de Valencia y la cuatribarrada están en su logo. Es famoso por apoyar al pancatalanismo y se le asocia con actos de vandalismo en la Comunidad Valenciana. Puesto 16. València en Comú, Podemos. Van juntos porque son exactamente el mismo partido, Podemos. Partido de izquierdas, chavista y comunista. Su principal objetivo no se ve muy claro, pero parece ser crear una utopía socialista. Han demostrado su apoyo al independentismo catalán, y en Valencia impidieron que se comprobara si los niños estaban siendo adoctrinados en los colegios. Puesto 15. Partido Comunista de los Pueblos de España, País Valencià. Forma parte del Partido Comunista de los Pueblos de España. Comunista y de extrema izquierda. La denominación catalanista forma parte de su nombre. Apoyan al pancatalanismo y su principal objetivo es la creación de un Estado federal y comunista. Puesto 14. Els Verds del País Valencià. De este partido hay poco que decir. Es de izquierdas y ecologista, forma parte de la coalición Acord Ciutadà, apoya el pancatalanismo en Valencia y su principal objetivo son las políticas ecologistas. Puesto 13. Construyendo la izquierda alternativa socialista. Este partido es más complejo. Es de izquierdas, republicanista, socialista y federalista. Defienden la creación de un Estado federal, socialista y republicano, y apoyan al pancatalanismo y a la independencia de Cataluña. Puesto 12. Partido Libertario Comunidad Valenciana. Perteneciente al Partido Libertario, el PLIB. Este es un partido exclusivamente liberal, o sea, que busca la defensa de la libertad individual en todos los aspectos de la vida. También es un completo defensor del capitalismo y del libre mercado, y se considera contrario a todos los nacionalismos por, según sus propias palabras, atacar a la libertad individual. Puesto 11. Partido Animalista contra el Maltrato Animal, el PACMA. De ideología ecosocialista y animalista. Sus principales objetivos son la eliminación de la tauromaquia, las corridas de toros, y festejos donde participen animales, el cierre de zoológicos y acuarios, y el fomento del vegetarianismo. Y en Valencia sus principales acciones han sido la denuncia de las tradiciones valencianas donde participan animales, como el tir y arrastre o el bou embolat. Puesto 10. Falange Española de las Jons, Comunidad Valenciana. Perteneciente a Falange Española de las Jons, partido de extrema derecha, fascista y nacionalista español. Sus objetivos son la centralización de todo el Estado español y las políticas nacionalistas españolas. Y nada más que añadir, como mucho, que están en contra del independentismo catalán. Puesto 9. Unión, Progreso y Democracia, Comunidad Valenciana. Partido exclusivamente de centro. Unión, Progreso y Democracia destaca por ser un partido que aspira a ciertas reformas constitucionales españolas, que intenta desposicionarse de las ideologías políticas clásicas y que rechaza el independentismo catalán. Puesto 8. Demòcrates Valencians. Partido de centro liberal y tercerviista valenciano. O sea que es mitad catalanista y mitad valencianista. Piden mejoras institucionales y económicas para la Comunidad Valenciana, y en lo que a pancatalanismo se refiere, tienen el mapa de la Comunidad Valenciana en su logo, pero usan las bases de Castellón, las catalanas vamos. Pero la Real Señera forma parte de su simbología. ¿Comprendéis? Tercervistas, una mezcla de las dos corrientes. Puesto 7. Esquerra Nacionalista Valenciana. De izquierdas y tercerviista. Su principal objetivo es la separación de Valencia de España y la creación de un Estado socialista.
y apoyan tanto al valencianismo como a la izquierda valenciana, que mayoritariamente es catalanista. En esta mezcla podemos ver, por ejemplo, que los colores de la Real Señera Valenciana forman parte de su logo, pero que al mismo tiempo utilizan las bases de Castellón, o sea, que escriben en catalán. Puesto 6. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Partido de centro y tercerviista. Este partido defiende la Constitución española de 1978, al mismo tiempo que busca políticas económicas liberales. Y en Valencia ha denunciado el adoctrinamiento catalanista que sufren los niños en los colegios, al mismo tiempo que derogaba la Ley de Señas de Identidad. Y pidió la eliminación de la ABL, la Academia Valenciana de la Lengua, de la cual podéis ver más vídeos en este canal, al mismo tiempo que defendía el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana de 2006, que protege a la ABL. Puesto 5. Ahora uno de los que más ha dado que hablar. Con todos ustedes, el Partit Popular de la Comunitat Valenciana. Sí, el PP, un partido de centro-derecha y sí, tercervista. ¿Por qué? Ahora lo explicamos. El principal objetivo del partido es la defensa de la Constitución española de 1978, pero para los valencianos es el partido que creó la Ley de Señas de Identidad, que protegía la cultura valenciana, y al mismo tiempo es el partido que creó la AVL, el mayor ente catalanizador de Valencia. Todo esto hace que el PP esté en una situación bastante ambigua en este aspecto. Puesto 4. Los verdes ecopacifistas. Ecologista, animalista y pacifista. Siguen el movimiento político de la no violencia. Las políticas ecologistas están en contra del uso de la energía nuclear y se desposicionan de las políticas convencionales. Y apoyan al valencianismo, más concretamente siendo uno de los miembros de la coalició Avant. Puesto 3. Coalición de Centro Democrático. También integrado en la coalició Avant, de centro liberal. Defienden la Constitución española, la igualdad entre las autonomías y apoyan al valencianismo. Puesto 2. Vox Valencia, que forma parte de Vox, un partido de derechas, conservador y nacionalista español. Aspiran a políticas nacionalistas españolas y a la centralización del Estado, incluyendo suprimir las autonomías, lo que significaría eliminar la autonomía valenciana y que los valencianos estuvieran gobernados directamente desde Madrid. A pesar de eso, es un partido que destaca bastante a lo que a valencianismo se refiere, ya que han denunciado el adoctrinamiento catalanista en los colegios. Han presentado el Manifiesto Valencianista, en favor de luchar por la identidad del Reino de Valencia y su cultura, y apoyan completamente al valencianismo. Y finalmente, aquí está, el puesto número 1. Pero espera. Estaréis pensando, ¿te has olvidado de muchos partidos? Pues no. Y es que el primer puesto de esta lista corresponde a 4 partidos por igual. Para todos ellos, el valencianismo es la forma de existir, y la defensa íntegra de la cultura valenciana su norma. Así que es imposible distinguir cuál es más valencianista. Lo son todos por igual. En el puesto 1 de Acción Nacionalista Valenciana. De centro, foralista y nacionalista valenciano. Piden la declaración de Valencia como una comunidad foral dentro del Estado español. Defienden y usan las normas del Puig, las del valenciano tradicional, y los colores de la Real Señera, al igual que la estrella nacionalista valenciana y el mapa de la Comunidad Valenciana forman parte de su logo. Puesto 1C. Avant. Partido exclusivamente de centro, nacionalista valenciano y principal integrante de la coalició Avant. Defienden políticas económicas y sociales beneficiosas para la Comunidad Valenciana, las normas del Puig y reclaman la potenciación de la lengua valenciana por, según sus propias palabras, estar en peligro de muerte. Puesto 1B. Som Valencians. Considerado de centro liberal y, como no, nacionalista valenciano. Defienden mejoras institucionales y económicas para la Comunidad Valenciana, así como el trasvase del Ebro. Su nombre hace referencia a su identidad valenciana propia, y defienden y usan las normas del Puig. Y para terminar, puesto 1A. Poble Democràtic Podem. Un partido de izquierdas, aunque se desposiciona de las políticas convencionales, nacionalista valenciano y ecologista. Defiende la denominación histórica del Reino de Valencia, así como mejoras sociales para la Comunidad Valenciana y políticas ecologistas. Pues eso ha sido todo. Recordad que estos partidos son los que se presentan a las elecciones autonómicas, a nivel municipal hay muchos más, que están ordenados según sus objetivos y acciones y cómo repercuten en la cultura valenciana en general.
y que con este vídeo no buscamos el voto para nadie, solo informamos de en qué grado defienden la cultura valenciana, porque cada uno es libre de votar a quien quiera. Y con esto acabamos el vídeo. Dale un buen like si te ha gustado, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones, deja un buen comentario y compártelo para que todo el mundo pueda conocer la realidad de la cultura valenciana en la política. Pero sobre todo, no te vayas del mon.